La sombra en el Valle de Yus. El protagonista de la historia se llama Dr. Jonathan Hawke, un erudito y arqueólogo de la Universidad de Miskatonic, conocido por su obsesión con los misterios antiguos y los artefactos olvidados. Dr. Hawke fue enviado a Yus para investigar las antiguas tablillas de piedra descubiertas en las cercanías del valle, sin saber que se encontraría atrapado en una pesadilla más allá de su comprensión. En un recóndito valle olvidado por el tiempo, entre colinas cubiertas de densa niebla y árboles centenarios, se erguía la aldea de Yus. Pocos la conocían y menos aún se atrevían a visitarla. Los aldeanos vivían bajo una constante atmósfera de temor y suspicacia, susurrando historias de antiguas maldiciones y criaturas impías que acechaban en la oscuridad. Llegué a Yus una fría tarde de otoño, enviado por la universidad para investigar unas antiguas tablillas de piedra descubiertas en las cercanías. A mi llegada, los aldeanos me miraron con recelo, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y advertencia. Alquilé una habitación en la posada local, una construcción desvencijada que parecía tan antigua como el tiempo mismo. La primera noche fue inquietante. El viento aullaba como una bestia hambrienta, y el ulular de los búhos parecía formar palabras en un idioma olvidado. En medio de la oscuridad, sentí una presencia, una sombra que se deslizaba por los rincones de mi habitación. Traté de convencerme de que eran solo imaginaciones, pero el terror primitivo que me invadió me impidió conciliar el sueño. El anciano Elian, con su voz temblorosa y ojos vidriosos, me invitó a sentarme junto a la chimenea de su humilde cabaña. Mientras el fuego crepitaba, comenzó a desentrañar la historia oculta de Yus, una narrativa tan antigua como el tiempo mismo. Muchos creen que Yus es solo una aldea olvidada, pero sus raíces se hunden en la prehistoria, comenzó Elian. Hace milenios, antes de que las primeras civilizaciones humanas surgieran, este valle fue el hogar de una raza de seres que adoraban a entidades cósmicas conocidas como los antiguos. Me mostró un pergamino viejo y descolorido, cubierto de inscripciones en un idioma arcaico que apenas podía descifrar. Estos seres no eran humanos, sino algo más antiguo y misterioso. Su conocimiento de la magia y los secretos del cosmos era vasto, y su devoción hacia los antiguos era absoluta. Elian señaló una figura central en el pergamino, un ser informe y tentacular. Este es Nyarlathotep, el heraldo de los antiguos. Se dice que es una entidad que puede tomar innumerables formas, cada una más aterradora que la anterior. A diferencia de los demás antiguos, Nyarlathotep interactúa directamente con los mortales, extendiendo su locura y destrucción. Los antiguos habitantes de Yus construyeron un gran templo en el centro del valle, donde realizaban rituales oscuros y sacrificios humanos para mantener a los antiguos en su letargo. Pero con el tiempo, su poder y arrogancia crecieron. Creyeron que podían controlar a Nyarlathotep, usar su poder para dominar el mundo. Elian hizo una pausa, sus manos temblorosas apretando el pergamino. Fue un error fatal. En una noche de luna nueva, realizaron un gran ritual para invocar a Nyarlathotep. Pero subestimaron su poder y malevolencia. La entidad se liberó de sus ataduras y desató un cataclismo sobre el valle. Los cielos se oscurecieron, y el suelo se abrió, tragándose el templo y a todos sus habitantes. Los supervivientes, aterrorizados y arrepentidos, sellaron las ruinas del templo y las ocultaron bajo capas de tierra y olvido. Juraron nunca más mencionar el nombre de Nyarlathotep y advirtieron a sus descendientes que el valle estaba maldito. Elian se inclinó hacia mí, sus ojos reflejando el horror de siglos pasados. Desde entonces, el valle ha estado en silencio, pero la presencia de Nyarlathotep nunca se ha desvanecido. En las noches más oscuras, los susurros del heraldo aún se escuchan en el viento, y aquellos que se atreven a explorar demasiado profundo nunca regresan. Me mostró una piedra tallada, cubierta de símbolos que parecían brillar con una luz propia. Esta piedra fue encontrada en las ruinas del templo. Es un fragmento del sello que los antiguos usaron para contener a Nyarlathotep. Con su descubrimiento, el equilibrio se ha roto, y temo que el heraldo pronto despertará por completo. El anciano se detuvo, su voz apenas un susurro. Los aldeanos han estado realizando rituales para apaciguar a Nyarlathotep, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea demasiado tarde. Yus está condenada, y aquellos que se aventuren aquí serán arrastrados a la oscuridad eterna. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi habitación de la posada, no pude dejar de pensar en las palabras de Elian. El viento seguía aullando, y los búhos continuaban su lúgubre canto. Sentí que algo antiguo y malvado me observaba, esperando el momento adecuado para reclamarme. La historia de Elian no solo era un relato de advertencia, sino una crónica de un terror que aún latía bajo la superficie de Yus, un recordatorio de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser desenterrados, y que el despertar de los antiguos podría significar el fin de toda esperanza para la humanidad. Esa noche, un sueño aterrador me invadió. Me vi en un vasto desierto bajo un cielo negro, donde torres ciclópeas se alzaban hacia las estrellas muertas. En el centro de este paisaje de pesadilla, una figura informe y tentacular emergía de un abismo sin fondo. Su presencia era tan abrumadora que sentí que mi mente se rompía en 1000 pedazos. Desperté sudando frío, con el eco del nombre, Nyarlathotep, resonando en mis oídos. Decidí abandonar Yus de inmediato, pero al salir de mi habitación, me encontré con los aldeanos reunidos en un círculo alrededor de la posada.
Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas susurraban un cántico ancestral. En el centro del círculo, una figura encapuchada alzaba las manos al cielo, invocando a las fuerzas oscuras que dormían bajo el valle. Intenté escapar, pero mis piernas no respondían. La figura encapuchada se volvió hacia mí, revelando un rostro indescriptiblemente monstruoso. Con un gesto, me hizo comprender que yo era parte del ritual, un sacrificio destinado a despertar a Nyarlathotep. El suelo tembló, y una grieta se abrió bajo mis pies, tragándome en la oscuridad. Sentí que caía eternamente, rodeado de susurros y gritos de locura. La presencia de Nyarlathotep se hizo palpable, su risa cruel y omnipresente. Y así, en el abismo sin fin, entendí que no había escapatoria. Yus y sus secretos habían reclamado otra víctima, y los antiguos comenzaban a despertar de su sueño eterno, anunciando el fin de toda esperanza para la humanidad. Cuando el Dr. Jonathan Hawke cayó en el abismo, sus sufrimientos fueron tanto físicos como mentales, llevando su resistencia al límite y más allá. A medida que descendía, experimentó una serie de horrores indescriptibles. Sufrimientos físicos. La sensación de estar cayendo eternamente sin alcanzar nunca el fondo. Su cuerpo se sentía como si estuviera siendo estirado y desgarrado por fuerzas invisibles. Al ser arrojado de un lado a otro dentro del abismo, su cuerpo chocaba contra rocas y otros obstáculos invisibles, causándole heridas dolorosas y fracturas. La temperatura descendía drásticamente, helando su piel y calando hasta los huesos. El frío era tan intenso que sentía que su sangre se convertía en hielo. El aire se volvía cada vez más delgado y viciado, dificultando su respiración. Se sintió como si estuviera siendo estrangulado por una mano invisible. Sufrimientos mentales. A medida que caía, su mente fue invadida por visiones de pesadilla. Vio rostros deformados y monstruosos, escenarios de destrucción y caos, y figuras amorfas que se burlaban de su sufrimiento. Los susurros y gritos de entidades invisibles resonaban en su mente, llenándolo de un terror indescriptible. Estas voces hablaban en idiomas antiguos y desconocidos, pero transmitían claramente su odio y desprecio. La comprensión de que estaba completamente solo y atrapado en un lugar de donde no había escape le llenó de una desesperanza absoluta. Sentía que su alma estaba siendo arrancada y consumida por el abismo. Locura inminente. La combinación de todos estos factores comenzó a romper su cordura. Su mente oscilaba entre la realidad y la locura, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era una ilusión. Sufrimientos espirituales. Con el tiempo, empezó a olvidar quién era. Los recuerdos de su vida, su misión y su identidad se desvanecían, dejándolo como una cáscara vacía. Sentía una culpa abrumadora por haber despertado el mal en el valle. Creía que su curiosidad había condenado no solo a él, sino también a los aldeanos y, potencialmente, al mundo entero. La presencia de Nyarlathotep era palpable, una fuerza omnipresente que disfrutaba de su sufrimiento. Sentía la mirada del heraldo en todo momento, una presencia que corroía su alma con su malevolencia. Finalmente, el Dr. Jonathan Hawke comprendió que el abismo no tenía fin, y que estaba destinado a sufrir eternamente, atrapado en una dimensión donde el tiempo y el espacio se distorsionaban bajo la influencia de los antiguos. Su cuerpo y su mente fueron consumidos lentamente, dejando solo un eco de su existencia, perdido para siempre en las profundidades de la oscuridad cósmica.